¿Alguna vez has intentado huir de algo que sabías que debías hacer? Imagina ser llamado por Dios mismo para llevar un mensaje a la ciudad más peligrosa y odiada de tu tiempo, Nínive, la capital del imperio más cruel y sanguinario que el mundo antiguo había conocido. Los asirios no eran enemigos comunes, eran torturadores expertos, despellejaban vivos a sus prisioneros, empalaban a sus víctimas y deportaban naciones enteras. Ahora ponte en los zapatos de Jonás. Dios te ordena ir allí y predicar arrepentimiento. ¿Qué harías? Jonás tomó la decisión más radical posible. Huyó en dirección completamente opuesta, hacia el extremo más lejano del mundo conocido. Pero lo que no sabía es que su huida desencadenaría una serie de eventos sobrenaturales que lo llevarían a las profundidades más oscuras del océano, al vientre de una criatura gigantesca y finalmente a protagonizar uno de los avivamientos más extraordinarios jamás registrados. Esta no es solo la historia de un profeta rebelde, es tu historia, mi historia, la historia de cada vez que intentamos escapar del llamado divino. En los días del rey Jeroboam II de Israel, cuando el reino vivía tiempos de prosperidad y paz, Dios tenía un plan muy específico para uno de sus profetas. El libro de Jonás comienza de manera directa, como nos cuenta Jonás 1:1-2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás era un profeta conocido, hijo de Amitai, y venía de un pequeño pueblo llamado Gat-Hefer, ubicado en la región de Galilea. No era un hombre común. Era alguien que ya había servido a Dios antes y conocía bien cómo funcionaban las cosas del Señor. Pero esta vez, el mensaje que recibió era diferente a cualquier otro que hubiera escuchado. Dios le estaba pidiendo que fuera a Nínive, y no era una ciudad cualquiera. Nínive era la capital del imperio asirio, una metrópoli enorme con más de 100,000 habitantes. Era una ciudad poderosa, rica y extremadamente peligrosa. Los asirios eran conocidos en todo el mundo antiguo por su crueldad sin límites. Eran guerreros brutales que no conocían la piedad. Cuando conquistaban una ciudad, torturaban a sus enemigos de formas terribles. Eran los enemigos más temidos de Israel. Para un profeta hebreo como Jonás, la idea de ir a Nínive no solo era peligrosa, era moralmente insoportable. Estos eran los hombres que habían causado tanto sufrimiento a su pueblo. Estos eran los enemigos que mantenían a Israel bajo constante amenaza. Y ahora Dios le pedía que fuera allí y predicara contra su maldad, advirtiéndoles del juicio que venía. Pero Jonás conocía algo más sobre Dios. Había servido al Señor el tiempo suficiente para saber cómo era su carácter. Sabía que Dios era misericordioso y compasivo. Y en lo profundo de su corazón, Jonás temía algo. Temía que si iba a Nínive y la ciudad se arrepentía, Dios los perdonaría. Y esa idea era intolerable para él. ¿Por qué sus enemigos merecerían el perdón de Dios? ¿Por qué los que habían causado tanto dolor a Israel deberían recibir misericordia? Jonás enfrentaba una decisión. Podía obedecer a Dios y hacer algo que odiaba con todo su ser, o podía hacer otra cosa, y eligió hacer lo impensable. La respuesta de Jonás fue clara y dramática. El versículo 3 del primer capítulo nos dice: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En lugar de ir hacia el este, donde estaba Nínive, Jonás decidió ir en la dirección completamente opuesta. Se dirigió hacia el oeste, hacia el puerto de Jope, una antigua ciudad costera a orillas del mar Mediterráneo. Allí
En los muelles, buscó desesperadamente un barco que lo llevara lo más lejos posible de donde Dios lo estaba enviando. Encontró una embarcación mercante que iba rumbo a Tarsis. Nadie sabe con exactitud dónde quedaba Tarsis, pero los estudiosos creen que estaba en el extremo occidental del mundo conocido en ese tiempo. Podría haber sido en España o quizás en la costa norte de África. Lo importante es que estaba muy, muy lejos. Era el lugar más distante al que Jonás podía llegar. El profeta pagó el precio completo del pasaje. No era barato viajar en barco en aquellos días, pero Jonás estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario. Su determinación de huir era absoluta. No había duda en su mente. Prefería ir al fin del mundo antes que obedecer este llamado específico de Dios. Es importante entender algo sobre la mentalidad de aquella época. Muchas personas en el mundo antiguo creían que los dioses estaban limitados a ciertos territorios. Pensaban que si salías de la tierra de un dios, ese dios ya no tenía poder sobre ti. Jonás, como profeta de Dios, sabía mejor que eso en teoría, pero en su desesperación y rebelión, actuó como si pudiera escapar de la presencia de Dios simplemente alejándose de la tierra de Israel. Subió al barco y descendió a la parte más baja de la embarcación. Allí, en lo profundo del barco, lejos de la cubierta y del aire fresco, Jonás buscaba algo más que solo un lugar para descansar. Buscaba olvido. Quería esconderse no solo físicamente, sino también mentalmente del llamado que había recibido. El barco zarpó del puerto, alejándose de la costa de Israel. Las velas se llenaron de viento y la embarcación comenzó su viaje hacia el oeste, cruzando las aguas azules del Mediterráneo. Para los marineros era un viaje comercial más. Para Jonás era un intento desesperado de huir de Dios mismo. El barco navegaba tranquilamente por el mar cuando algo cambió. Jonás 1:4 describe lo que sucedió. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. No era una tormenta común. Los marineros que tripulaban ese barco eran hombres experimentados que habían navegado durante años por el Mediterráneo. Conocían las tormentas, sabían cómo manejar vientos fuertes y olas grandes, pero esto era diferente. Había algo antinatural en esta tempestad. El viento llegó de repente, sin las señales usuales que preceden a una tormenta. Un momento el mar estaba relativamente calmado y al siguiente, olas enormes comenzaron a golpear el casco de madera del barco. El viento aullaba con una fuerza que hacía imposible mantener el control de las velas. La embarcación era sacudida de un lado a otro como un juguete en manos de un niño. Las olas crecían cada vez más altas. Golpeaban contra los costados del barco con tal violencia que las tablas de madera comenzaron a crujir y gemir. El agua entraba por todas partes, inundando la cubierta. Los marineros luchaban por mantener el equilibrio, mientras el barco subía y bajaba violentamente con cada ola. Y entonces vino el miedo. Estos hombres curtidos por el mar, que habían enfrentado tormentas antes, sintieron algo que rara vez experimentaban: terror puro. Se dieron cuenta de que esta no era una tormenta natural. Había algo más grande, algo sobrenatural detrás de este viento y estas olas. La reacción de los marineros fue inmediata. El versículo 5 nos dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Estos eran hombres de diferentes naciones y culturas. Cada uno adoraba a diferentes dioses. Algunos clamaban a Baal, el dios de las tormentas. Otros gritaban a Dagón, el dios de los filisteos. Otros invocaban a las deidades del mar de sus propias tierras. Sus gritos se mezclaban con el rugido del viento y el estruendo de las olas. Cada marinero oraba con desesperación, buscando ayuda divina de cualquier fuente posible, pero las oraciones no surtían efecto.
La tormenta seguía aumentando en intensidad. Entonces tomaron medidas drásticas. Comenzaron a arrojar la carga al mar. Cajas de mercancías, jarras de aceite, rollos de tela, todo lo que añadía peso al barco fue lanzado por la borda. Veían cómo su inversión y sus ganancias se hundían en las olas, pero no les importaba. Lo único que importaba era sobrevivir. Pero ni siquiera esto ayudó. El barco seguía siendo sacudido violentamente. Las olas continuaban golpeando sin piedad, y todos los hombres en cubierta sabían que estaban a minutos de que el barco se partiera en dos y todos se hundieran en el mar. Mientras todo este caos se desarrollaba en la cubierta del barco, algo increíble estaba sucediendo en la bodega. La segunda parte del versículo 5 nos revela: Jonás había bajado al interior de la nave y se había acostado y dormía profundamente. Era imposible, pero era real. Mientras los marineros luchaban por sus vidas arriba, mientras el barco era sacudido hasta sus cimientos, mientras las olas inundaban la cubierta y el viento aullaba como una bestia furiosa, Jonás dormía. No era un sueño ligero. El texto dice que dormía profundamente, en un sueño tan pesado que ni el ruido ensordecedor ni el movimiento violento del barco lo despertaban. ¿Cómo era posible? El barco subía y bajaba dramáticamente con cada ola. El sonido de la madera crujiendo, del agua golpeando, de los hombres gritando, todo debería haberlo despertado. Pero Jonás seguía dormido. Este sueño profundo no era natural. Era como si Jonás hubiera cerrado no solo sus ojos, sino también su conciencia. Era un intento de su mente de escapar de la realidad de lo que había hecho. Si no podía huir físicamente de Dios, al menos podía huir hacia la inconsciencia del sueño. Pero este escape no duraría mucho. El capitán del barco, un hombre con décadas de experiencia en el mar, estaba desesperado. Había intentado todo lo que conocía para salvar su embarcación y a su tripulación. Las oraciones a los dioses no funcionaban. Arrojar la carga no había ayudado. Necesitaban toda la ayuda posible, incluso de los pasajeros. Jonás 1:6 describe el momento, y el patrón de la nave se acercó a él y le dijo: «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». El capitán descendió a la bodega, probablemente buscando más carga que pudiera arrojar al mar. Y allí, en medio del caos, encontró a un hombre durmiendo tranquilamente. Su reacción mezcló sorpresa, incredulidad y enojo. ¿Cómo podía alguien dormir en un momento como este? Lo sacudió con fuerza, despertándolo bruscamente. Sus palabras eran urgentes y casi acusatorias. «¿Qué tienes, dormilón?». Era como si le dijera: «¿Qué clase de persona eres que puedes dormir mientras todos estamos a punto de morir?». Pero luego vino la súplica. El capitán le ordenó que se levantara y orara a su Dios. Este hombre, que probablemente no era hebreo, reconocía que necesitaban ayuda divina de cualquier fuente. Si el Dios de este pasajero podía ayudar, entonces que orara. Quizá, solo quizá, su Dios tendría compasión de ellos y los salvaría de perecer en el mar. Jonás tuvo que subir a cubierta. Tuvo que enfrentar la realidad que había tratado de evitar durmiendo. La tormenta lo golpeó con toda su furia cuando emergió de la bodega. Y ahora tendría que enfrentar no solo la tormenta, sino también las preguntas de los marineros que comenzaban a sospechar que esta tempestad no era una coincidencia. Los marineros no eran tontos. Habían visto muchas tormentas, pero ninguna como esta. Y tenían una sospecha creciente. Alguien en este barco había causado esta calamidad. En el mundo antiguo, cuando enfrentaban desastres inexplicables, la gente creía que los dioses estaban enojados con alguien específico. Jonás 1:7 nos dice lo que decidieron hacer. Y dijeron cada uno a su compañero: «Venid y echemos suertes,
para que sepamos por cuya causa nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Echar suertes era una práctica común en aquellos días para tomar decisiones importantes o descubrir la voluntad divina. Era como lanzar dados o sortear algo, pero con un significado espiritual profundo. Creían que los dioses controlarían el resultado para revelar la verdad. Los marineros se reunieron en la cubierta, luchando por mantener el equilibrio mientras el barco se sacudía. Prepararon sus objetos para la suerte, probablemente pequeñas piedras o tablillas de madera marcadas. Cada uno representaba a una persona en el barco. Dijeron algo como: «Echemos suertes para descubrir quién es el responsable de este desastre». Todos estaban de acuerdo, necesitaban respuestas, necesitaban saber por qué estaban a punto de morir. Lanzaron las suertes. Los objetos cayeron sobre la cubierta mojada, y cuando miraron el resultado, todos vieron lo mismo. Las suertes señalaban inequívocamente a una persona: Jonás, el pasajero hebreo que había estado durmiendo en la bodega. Un silencio tenso se apoderó del grupo por un momento, a pesar del rugido de la tormenta. Todas las miradas se volvieron hacia Jonás. Él sabía, y ellos sospechaban, que las suertes no mentían. Algo relacionado con este hombre había causado esta tempestad mortal. Los marineros inmediatamente comenzaron a bombardearlo con preguntas. El versículo 8 registra su interrogatorio. Entonces le dijeron ellos: «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?» Las preguntas salieron rápidamente, una tras otra. Querían saber todo sobre este hombre misterioso. ¿Qué hacía para vivir? ¿De dónde venía? ¿Cuál era su nacionalidad? ¿A qué pueblo pertenecía? Pero la pregunta más importante era la primera: ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué has hecho? Estos hombres necesitaban entender qué había provocado la ira divina de tal manera que todos estaban pagando el precio. No era común que una tormenta tan específica y tan violenta atacara un barco sin razón. Tenía que haber una causa, y ahora sabían que la causa estaba parada frente a ellos, en la persona de Jonás. El profeta hebreo no podía escapar más. No podía seguir durmiendo. No podía ignorar lo que había hecho. Tendría que confesar la verdad de por qué estaba en ese barco y por qué Dios había enviado esta tormenta. Jonás estaba acorralado. Las miradas de todos los marineros estaban fijas en él, esperando una explicación. La tormenta continuaba rugiendo a su alrededor, como si la naturaleza misma esperara su respuesta. No había forma de escapar de este momento. El versículo 9 registra su confesión. Y él les respondió: «Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Con estas palabras simples, Jonás reveló su identidad. Era hebreo, parte del pueblo elegido de Dios. Y adoraba a Jehová, no a cualquier dios menor o deidad local, sino al Dios de los cielos, el creador del universo entero. El Dios que hizo el mar sobre el cual ahora navegaban y la tierra de la cual habían partido. Había una ironía profunda en sus palabras. Jonás decía que temía a Jehová, que respetaba y reverenciaba a Dios. Pero sus acciones demostraban lo contrario. Si realmente temiera a Dios, no estaría huyendo de él. Si realmente creyera que Dios hizo el mar, no intentaría escapar atravesándolo. Luego, según el versículo 10, les contó lo más importante. Entonces aquellos hombres tuvieron gran temor y le dijeron: «¿Por qué has hecho esto?». Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Jonás les explicó que estaba huido de la presencia de su Dios. Les contó que Dios le había dado un mandato y que él había decidido desobedecerlo.
Les explicó que estaba intentando escapar yendo a Tarsis, en dirección opuesta a donde Dios lo había enviado. La reacción de los marineros fue inmediata y comprensible. El texto dice que tuvieron gran temor, pero este era un temor diferente al que habían sentido por la tormenta. Este era un temor reverente y aterrador a la vez. Acababan de descubrir que habían llevado en su barco a un fugitivo del Dios que creó el mar mismo. No podían creerlo. ¿Por qué alguien haría algo tan increíblemente peligroso? ¿Por qué alguien intentaría huir del Dios que hizo todo lo que existe? Sus propios dioses eran limitados en poder y territorio. Pero el Dios de Jonás era el creador del universo. No había lugar donde pudiera esconderse de él. ¿Por qué has hecho esto?, le preguntaron con una mezcla de incredulidad y pánico. Era una pregunta retórica. No esperaban realmente una respuesta lógica, porque no había ninguna. Lo que Jonás había hecho no tenía sentido. Y ahora todos en el barco estaban pagando el precio de su rebelión. Estaban atrapados en una tormenta enviada por el Dios creador, porque habían dado pasaje a su profeta fugitivo. La situación se había vuelto terriblemente clara. O encontraban una manera de apaciguar a este Dios poderoso, o todos morirían en el mar que él había creado. La tormenta no daba señales de calmarse. De hecho, parecía empeorar con cada minuto que pasaba. Los marineros sabían que tenían poco tiempo, necesitaban una solución, y la necesitaban rápido. Jonás 1:11 registra su pregunta desesperada, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Era una pregunta directa. Reconocían que Jonás era el único que podía saber qué apaciguaría la ira de su Dios. Ellos no conocían a Jehová. No sabían qué sacrificio o acción podría calmar esta tempestad sobrenatural. Solo Jonás, que conocía a su Dios, podría decirles qué hacer. El mar se volvía cada vez más violento. Las olas alcanzaban alturas aterradoras. El barco crujía peligrosamente, amenazando con partirse en cualquier momento. No había tiempo para debates largos o soluciones complicadas. La respuesta de Jonás fue directa y sorprendente. El versículo 12 dice: Él les respondió: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Jonás les estaba diciendo que lo arrojaran por la borda, que lo lanzaran al mar furioso, que lo dejaran morir ahogado en las profundidades. Esa era su solución, no era una sugerencia hecha a la ligera. Jonás entendía completamente lo que estaba diciendo. Sabía que las posibilidades de sobrevivir después de ser arrojado a un mar tan embravecido eran prácticamente nulas. Estaba ofreciendo su vida a cambio de las vidas de los marineros. Pero había algo más profundo en su oferta. Jonás estaba dispuesto a morir antes que obedecer a Dios e ir a Nínive. Prefería enfrentar la muerte en el mar antes que predicar arrepentimiento a los enemigos de Israel. Su odio hacia los asirios y su resistencia a la misericordia de Dios eran tan fuertes que la muerte parecía una mejor opción. También había honestidad en sus palabras. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás no culpaba a otros, no hacía excusas, no trataba de minimizar su responsabilidad. Admitía completamente que su rebelión había puesto en peligro las vidas de todos estos hombres inocentes. Asumía toda la culpa, y por eso ofrecía pagar el precio máximo. Si su desobediencia había causado el problema, entonces su muerte debería resolver el problema. Era lógica simple y directa. Los marineros ahora enfrentaban una decisión terrible. ¿Arrojarían a un hombre al mar para salvarse a sí mismos? ¿Tomarían la vida de un pasajero aunque él mismo lo pidiera? Era una elección imposible, pero era la única opción que tenían si querían sobrevivir. Lo que sucedió a continuación
reveló el carácter noble de estos marineros paganos. Aunque Jonás les había dicho exactamente qué hacer, aunque sus propias vidas estaban en peligro inminente, no quisieron arrojarlo al mar inmediatamente. Jonás 1:13 describe su respuesta: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. En lugar de tomar la solución fácil, decidieron intentar una alternativa. Tomaron los remos y comenzaron a remar con todas sus fuerzas, tratando de llevar el barco de regreso a la costa. Si podían llegar a tierra, podrían dejar a Jonás allí sin tener que matarlo. Podrían salvarse sin tener sangre en sus manos. Era un esfuerzo heroico. Remaban contra olas gigantescas que los empujaban hacia atrás. El viento soplaba en su contra con furia. Sus músculos ardían por el esfuerzo. El sudor se mezclaba con el agua de mar que los empapaba, pero seguían remando, desesperados por encontrar otra salida. Pero no funcionó. Por más que se esforzaban, el mar se volvía más violento. Era como si el mar mismo luchara contra ellos, impidiéndoles alcanzar la costa. Las olas los golpeaban con más fuerza. El viento aumentaba su intensidad. Estaba claro que no había escape por ese camino. Finalmente, exhaustos y sin opciones, estos hombres hicieron algo extraordinario. El versículo 14 registra: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estos marineros paganos, que toda su vida habían adorado a otros dioses, ahora oraban a Jehová, el Dios de Israel, reconocían su poder supremo, reconocían su soberanía sobre esta situación y le pedían misericordia. Su oración mostraba una sensibilidad moral impresionante. No querían ser responsables de matar a un hombre inocente. Aunque Jonás había desobedecido a Dios, ellos no estaban seguros de que mereciera morir. No querían que la sangre de Jonás cayera sobre sus cabezas. Le rogaban a Dios que no los destruyera por hacer lo que parecía necesario, y reconocían algo profundo: tú, Jehová, has hecho como has querido. Entendían que todo lo que estaba sucediendo era parte del plan de Dios. No estaban actuando contra la voluntad divina, sino dentro de ella. Luego, con profunda tristeza y reluctancia, hicieron lo inevitable. Jonás 1:15 dice: y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Lo levantaron, lo llevaron hasta el borde del barco, y lo arrojaron a las aguas turbulentas. Jonás cayó al mar, hundiéndose bajo las olas, y entonces sucedió algo asombroso. Inmediatamente el mar se calmó, las olas gigantescas se aquietaron, el viento feroz se detuvo, el agua que había estado furiosa momentos antes se volvió tranquila. La tormenta desapareció tan rápidamente como había llegado. El contraste era impactante. Un momento estaban en medio de una tempestad mortal. Al siguiente estaban flotando en aguas calmadas bajo un cielo que se aclaraba. Era una demostración innegable del poder de Dios. El versículo 16 nos dice el impacto que esto tuvo. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Estos hombres quedaron transformados por lo que habían presenciado. El gran temor que sintieron no era terror, sino reverencia profunda. Habían visto con sus propios ojos el poder del Dios de Israel. Habían experimentado directamente su control sobre la naturaleza. Como resultado, ofrecieron sacrificios a Jehová allí mismo en el barco. Tomaron de lo poco que les quedaba después de haber arrojado casi toda la carga al mar, y lo ofrecieron al Dios verdadero. También hicieron votos, promesas de servirle o de alguna manera honrarlo en el futuro. Era irónico.
Jonás había huido para evitar que los paganos de Nínive se volvieran a Dios, pero su huida había resultado en que estos marineros paganos conocieran y adoraran a Jehová. Dios estaba obrando su propósito incluso a través de la desobediencia de su profeta. Mientras tanto, Jonás se hundía en las profundidades del mar. Los marineros probablemente pensaron que habían visto lo último del profeta hebreo. Asumieron que se había ahogado, pagando con su vida por su rebelión contra Dios. Pero la historia de Jonás estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba la parte más extraordinaria de su viaje. Jonás se hundía en las aguas oscuras del Mediterráneo. El peso de sus ropas mojadas lo arrastraba hacia abajo. Las olas que momentos antes habían sido violentas, ahora se cerraban sobre él con una calma inquietante. Cada segundo que pasaba lo llevaba más profundo, más lejos de la luz del sol, más cerca de lo que parecía ser su fin inevitable. Pero Dios tenía otros planes. El capítulo 1, versículo 17, nos revela algo extraordinario. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La palabra que usa la Biblia es simplemente un gran pez. No especifica qué tipo de criatura era exactamente. No dice ballena, ni tiburón, ni ningún animal marino específico. Solo dice que era un pez grande, lo suficientemente grande para tragar a un hombre completo. Lo más importante de este versículo es la palabra preparado. Dios había preparado este pez. No fue casualidad, no fue suerte. No fue que Jonás coincidentemente se encontró con una criatura marina en el momento justo. Dios había ordenado específicamente que este animal estuviera allí, en ese lugar exacto, en ese momento preciso. El pez apareció desde las profundidades justo cuando Jonás se hundía. Abrió sus enormes fauces y en un movimiento rápido engulló al profeta completo. Jonás pasó de estar ahogándose en el mar a estar dentro de una criatura viviente. No fue un rescate cómodo. Jonás no fue llevado gentilmente a un lugar seguro. Fue tragado, lo cual significa que pasó por la garganta del animal, bajando por un camino oscuro y estrecho hasta llegar al estómago de la bestia. Fue aterrador, confuso y completamente desorientador. Pero estaba vivo. Contra toda lógica, contra todas las probabilidades, Jonás estaba respirando. Había aire suficiente en el vientre del pez para mantenerlo con vida. No se ahogó, no murió. Dios lo había salvado de una muerte segura en el mar, aunque la forma de salvación era casi tan terrible como la muerte misma. Y allí permanecería 3 días y 3 noches, 72 horas completas en la oscuridad total del vientre de este gran pez. Era suficiente tiempo para que un hombre reconsiderara completamente sus decisiones. Era suficiente tiempo para que el orgullo se quebrara. Era suficiente tiempo para que la rebelión se convirtiera en arrepentimiento. Dentro del vientre del pez, Jonás experimentó algo que ningún otro ser humano había experimentado antes. El animal comenzó a nadar, descendiendo hacia las profundidades del océano, y Jonás iba con él, prisionero en su interior. Cuando más tarde Jonás oró a Dios desde ese lugar, describió vívidamente lo que sintió. En el capítulo 2, versículo 3, recordaría: «Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí». Aunque fueron los marineros quienes físicamente lo arrojaron al agua, Jonás reconocía que fue Dios quien realmente lo había puesto allí. Dios era quien controlaba toda la situación, y ahora Jonás sentía el peso de todas esas aguas sobre él. El pez nadaba más y más profundo. Jonás podía sentir la presión cambiando. Podía sentir el movimiento del animal mientras se deslizaba por las corrientes submarinas. No había luz. No había forma de saber si era de día o de noche.
si estaba cerca de la superficie o en lo más profundo del océano. El versículo 5 continúa la descripción. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Las palabras de Jonás pintaban una imagen clara de su experiencia. El agua lo había rodeado completamente, no solo su cuerpo, sino hasta su alma misma. Se sentía envuelto por el abismo, por las profundidades oscuras e insondables del mar. Y cuando el pez lo había tragado, algas marinas se habían enredado en su cabello, recordándole constantemente dónde estaba. Luego, en el versículo 6, Jonás describió cuán profundo había llegado. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Era una forma poética de decir que había llegado a las partes más profundas del océano. Los cimientos de los montes se referían a las bases de las montañas submarinas, esas formaciones rocosas que se elevan desde el fondo del mar. Jonás sentía que había descendido hasta el punto más bajo posible y sentía que estaba atrapado para siempre. La tierra echó sus cerrojos sobre mí. Era su manera de expresar que no veía escape. Era como estar en una prisión de la cual las puertas estaban cerradas con cerrojos que nunca se abrirían. Estaba sepultado vivo en las profundidades del mar. La oscuridad era absoluta y opresiva. El aire dentro del vientre del pez estaba viciado, saturado de olores desagradables. El movimiento constante del animal nadando desorientaba completamente a Jonás. No podía saber qué dirección era arriba o abajo. No tenía control sobre nada. Era una experiencia de total impotencia. Jonás, que había intentado controlar su propio destino huyendo de Dios, ahora no podía controlar absolutamente nada. Estaba completamente a merced de fuerzas más grandes que él. Mientras Jonás permanecía en esa oscuridad sofocante, comenzó a darse cuenta de algo profundo. No había muerto técnicamente, su corazón seguía latiendo y sus pulmones seguían respirando, pero se sentía como si hubiera cruzado el umbral de la muerte. En el capítulo 2, versículo 2, cuando finalmente oró, Jonás usó estas palabras: «Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste». El Seol era la palabra hebrea para el lugar de los muertos. Era donde los antiguos israelitas creían que iban las almas después de morir, un reino de sombras separado del mundo de los vivos. Jonás no estaba literalmente muerto, pero su experiencia era tan cercana a la muerte que sentía como si estuviera en el Seol mismo. Estaba separado del mundo. No podía ver el sol, no podía sentir el viento, no podía oír voces humanas. Todo lo que conocía de la vida normal había desaparecido. Estaba encerrado en oscuridad, aislado, sin esperanza aparente de volver. Era como estar enterrado vivo, pero peor. Al menos en una tumba uno sabe dónde está. Jonás no tenía idea de dónde lo llevaba el pez. No sabía si estaba a metros o kilómetros bajo la superficie. No sabía si alguna vez vería la luz del día nuevamente. Esta experiencia de muerte simbólica no era accidental. Dios la había permitido con un propósito. Jonás necesitaba llegar al punto donde no pudiera confiar en sí mismo, donde toda su fuerza y sabiduría humana fueran inútiles. Necesitaba estar completamente quebrantado antes de poder ser restaurado. Y había algo profético en todo esto. Siglos más tarde, Jesús mismo hablaría de Jonás y su tiempo en el vientre del pez. Diría que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. La experiencia de Jonás prefiguraba la muerte y resurrección de Cristo. Jonás descendió a un tipo de muerte y sería levantado nuevamente a la vida. Era una imagen anticipada de lo que Jesús haría de manera más completa y perfecta. Pero en ese momento, dentro del vientre del pez,
Jonás solo sabía que estaba en el lugar más oscuro y desesperado de su vida. Y en ese lugar, sin distracciones, sin escapatorias, sin nada más a qué aferrarse, finalmente estaba listo para enfrentar la verdad sobre sí mismo y sobre Dios. Los primeros momentos dentro del pez probablemente fueron de puro pánico. Jonás habría estado desorientado, aterrado, luchando por entender qué había sucedido. Luego vino la lenta y horrible comprensión de su situación. Estaba atrapado, no había salida, no había forma humana de salvarse. Las horas pasaron, quizá un día completo. Jonás no tenía forma de medir el tiempo en esa oscuridad absoluta, pero eventualmente algo comenzó a cambiar en su interior. El orgullo que lo había llevado a huir comenzó a desmoronarse. La rebelión que había endurecido su corazón comenzó a ablandarse. El versículo 7 del capítulo 2 captura este momento de cambio. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás había llegado al límite absoluto de sus fuerzas. Su alma desfallecía dentro de él. Era como si toda su vida estuviera escapándose, toda su energía agotándose. Estaba al borde del colapso total, física, emocional y espiritualmente. Y en ese momento de debilidad extrema se acordó de Jehová. No fue un pensamiento casual, fue un reconocimiento profundo de que solo Dios podía ayudarlo. Solo Dios podía salvarlo. No había otra esperanza, ninguna otra opción, ningún otro recurso al cual acudir. Se dio cuenta de algo fundamental. No se puede huir de Dios. Había intentado escapar yendo a Tarsis, al extremo opuesto del mundo conocido. Pero Dios estaba allí. Había descendido a lo más profundo del mar, a un lugar donde ningún humano podía alcanzarlo. Pero Dios estaba allí también. Dios estaba en todas partes, era omnipresente. No había lugar en el cielo, en la tierra o bajo el mar donde su presencia no llegara. Jonás finalmente comprendió lo que el Salmo 139 declara: no hay escape de la presencia de Dios. También se dio cuenta de su propia hipocresía. Había valorado su odio hacia Nínive más que su obediencia a Dios. Había puesto sus propios sentimientos y prejuicios por encima del mandato divino. Había sido tan egoísta que había preferido ver destruida una ciudad entera antes que ver a Dios mostrar misericordia. Y ahora, irónicamente, él mismo necesitaba esa misma misericordia. Estaba pidiendo a Dios lo que no quería que Dios diera a otros. Estaba suplicando perdón mientras se resistía a la idea de que otros fueran perdonados. El quebrantamiento era doloroso, pero necesario. Jonás tenía que ver su propio corazón con claridad. Tenía que reconocer su rebelión por lo que era. Tenía que admitir que estaba completamente equivocado y que Dios estaba completamente en lo correcto. En la oscuridad del vientre del pez, sin ninguna distracción externa, Jonás finalmente pudo ver su interior con claridad. Y lo que vio no era bonito, pero era verdadero. Y esa verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la restauración. Desde las profundidades más oscuras, tanto literal como espiritualmente, Jonás comenzó a orar. No era una oración casual o rutinaria, era un clamor desesperado desde lo más profundo de su ser. El capítulo 2 registra su oración completa. Comenzó reconociendo que Dios lo había escuchado. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás había clamado en su angustia, en su dolor más profundo, y Dios había escuchado. A pesar de que Jonás había desobedecido, a pesar de que había huido, a pesar de todo lo que había hecho mal, Dios no lo había abandonado. Cuando Jonás clamó, Dios oyó su voz. Luego Jonás reconoció la soberanía de Dios sobre toda la situación. Dijo en el versículo 3, me echaste a lo profundo,
en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. No culpaba a los marineros. No se presentaba como víctima de las circunstancias. Reconocía que detrás de todo lo que había sucedido estaba la mano de Dios. Fue Dios quien lo había puesto en esa situación. Fue Dios quien había enviado la tormenta. Fue Dios quien había orquestado cada detalle. En el versículo 4, Jonás expresó su desesperación inicial. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Había un momento en que Jonás pensó que Dios lo había rechazado completamente. Se sintió desechado, abandonado, cortado de la presencia divina. Pero incluso en ese momento de oscuridad, mantuvo una chispa de esperanza. Creía, o al menos quería creer, que volvería a ver el templo de Dios en Jerusalén. Era una declaración de fe en medio de la desesperación. Jonás no tenía evidencia visible de que sería salvado. Estaba en el lugar menos probable para sobrevivir. Pero aún así expresaba confianza en que Dios lo restauraría. Continuó describiendo su experiencia en los versículos 5 y 6. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Aquí está la transición clave. Jonás reconocía que había descendido hasta lo más bajo, que parecía no haber escape, pero entonces añadió: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Aunque todavía estaba en el vientre del pez, Jonás ya hablaba de su liberación como algo seguro. Confiaba en que Dios lo sacaría. Esta era la esencia del arrepentimiento verdadero: reconocer el pecado, aceptar la consecuencia, pero confiar en la misericordia de Dios para restaurar. La oración de Jonás tomó un giro notable. No solo estaba pidiendo ayuda, estaba haciendo promesas y declaraciones de alabanza antes de ver cualquier evidencia de liberación. En el versículo 8, Jonás hizo una observación importante: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Era una declaración cargada de ironía personal. ¿Quién había estado siguiendo vanidades ilusorias? El propio Jonás. Había seguido su propio camino, sus propias ideas sobre quién merecía la misericordia de Dios y quién no. Había perseguido la ilusión de que podía huir de Dios, y al hacer eso, había abandonado la misericordia que Dios le ofrecía. Había rechazado la guía divina. Había despreciado el llamado de Dios. En su rebeldía, había dejado atrás la única cosa que realmente necesitaba: la misericordia del Señor. Pero ahora Jonás estaba tomando una decisión diferente. En el versículo 9, declaró con firmeza: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Esta era una declaración poderosa. Con voz de alabanza significaba que no sería una ofrenda silenciosa o avergonzada. Sería una alabanza pública y audible. Jonás prometía que cuando fuera liberado, iría al templo y ofrecería sacrificios de acción de gracias. Pagaré lo que prometí. Se refería a los votos que había hecho. En la cultura hebrea, hacer un voto a Dios era algo muy serio. No se podía romper. Jonás estaba comprometiéndose a cumplir cualquier promesa que hubiera hecho a Dios, posiblemente durante su tiempo de angustia. Pero la frase más importante era la última: la salvación es de Jehová. Esta era la lección central que Jonás había aprendido.
La salvación no viene de los esfuerzos humanos, no viene de la sabiduría humana, no viene de ser lo suficientemente bueno o lo suficientemente religioso. La salvación viene únicamente de Dios. Solo Él puede salvar, solo Él puede rescatar, solo Él puede dar vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación, libertad donde hay prisión. Jonás lo había experimentado personalmente. Había estado en una situación donde absolutamente nada que pudiera hacer por sí mismo lo salvaría. No había truco, no había habilidad, no había conocimiento que pudiera sacarlo del vientre del pez. Solo Dios podía hacerlo. Y lo notable era que Jonás estaba alabando a Dios antes de ser liberado. No estaba esperando a estar seguro en tierra seca para dar gracias. No estaba esperando a ver el resultado antes de alabar. Estaba alabando por fe, confiando en que Dios cumpliría su propósito. Esta alabanza anticipada demostraba que algo había cambiado fundamentalmente en el corazón de Jonás. Ya no estaba enfocado en sus propios deseos y planes. Estaba reconociendo que Dios es quien controla, quien salva, quien merece toda la gloria. Durante esos 3 días y 3 noches, algo profundo estaba sucediendo en el interior de Jonás. No era solo que estaba aprendiendo una lección. Estaba siendo transformado de maneras que él mismo probablemente no entendía completamente. Antes de entrar al pez, Jonás era un profeta orgulloso que creía que sabía mejor que Dios. Creía que su juicio sobre Nínive era más correcto que el de Dios. Creía que los asirios no merecían misericordia y que Dios estaba equivocado al considerar dársela. Pero ahora, después de haber experimentado personalmente la desesperación completa, después de haber estado al borde de la muerte, después de haber clamado por misericordia cuando no la merecía, Jonás comenzaba a entender algo nuevo. Entendía lo que significa estar completamente perdido y necesitar salvación. Había sentido el terror de estar separado de Dios, de sentirse abandonado y sin esperanza. Había experimentado lo que es estar en oscuridad total, sin saber si verías la luz nuevamente. Esta experiencia lo preparaba, aunque de manera imperfecta, para entender el corazón de Dios hacia Nínive. Los ninivitas estaban espiritualmente en la misma condición en la que Jonás había estado físicamente, perdidos, sin esperanza, destinados a la destrucción a menos que alguien interviniera. Jonás también había aprendido sobre la soberanía absoluta de Dios. Dios controlaba el viento y las olas. Dios había preparado el pez exactamente en el momento correcto. Dios mantenía a Jonás vivo en circunstancias imposibles. Dios estaba presente en las profundidades del mar, tanto como en el templo de Jerusalén. Si Dios era soberano sobre todo esto, entonces también era soberano sobre Nínive. Si Dios podía preparar un pez para salvar a un profeta rebelde, entonces Dios también podía preparar el corazón de una ciudad pagana para recibir su mensaje. Jonás estaba aprendiendo que la misericordia de Dios es más grande de lo que cualquier humano puede imaginar. Él mismo era la prueba viviente de eso. No merecía ser salvado. Había desobedecido directamente a Dios. Había huido del llamado divino. Había puesto en peligro las vidas de marineros inocentes. Había valorado su propio orgullo más que la voluntad de Dios. Y sin embargo, Dios lo había salvado. No porque Jonás lo mereciera, sino porque Dios es misericordioso por naturaleza. Y si Dios era misericordioso con un profeta rebelde, ¿no podría también ser misericordioso con una ciudad pagana que se arrepintiera? Estos pensamientos probablemente no estaban completamente formados en la mente de Jonás todavía. La transformación completa de su corazón aún no había ocurrido, como veremos más adelante en la historia. Pero las semillas estaban siendo plantadas. Las lecciones estaban siendo aprendidas, aunque dolorosamente.
El tiempo en el vientre del pez no era simplemente un castigo, era una preparación. Dios estaba moldeando a su profeta, quebrando su orgullo, suavizando su corazón, preparándolo para la misión que tenía por delante. 3 días completos habían pasado, 72 horas en la oscuridad del vientre del pez. Jonás había orado, había llorado, había reflexionado sobre todo lo que había sucedido. Había pasado por el quebrantamiento, el arrepentimiento y la renovación de su fe en Dios. Y entonces, en el momento que Dios había determinado, llegó la liberación. El versículo 10 del capítulo 2 lo describe simplemente: «Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra». Dios habló al pez, le dio una orden, y el pez obedeció inmediatamente. Así como había obedecido 3 días antes, cuando Dios lo preparó para tragar a Jonás, ahora obedecía la orden de liberarlo. El gran pez nadó hacia aguas menos profundas, se acercó a la costa, y entonces, con una convulsión poderosa de su cuerpo, expulsó a Jonás de su vientre. El profeta fue vomitado sobre tierra seca, sobre una playa. Imagina cómo debía verse Jonás en ese momento. Había pasado 3 días dentro de un animal marino. Los jugos gástricos del estómago del pez habrían afectado su piel, probablemente blanqueándola o dejándola con un aspecto enfermizo. Sus ropas estarían destrozadas, empapadas en fluidos digestivos. Su cabello y barba estarían enredados, posiblemente aún con algas marinas pegadas. Estaba débil por la falta de comida apropiada y agua fresca. Probablemente apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad total durante 3 días, tendrían que ajustarse nuevamente a la luz brillante del sol, pero estaba vivo. Estaba respirando aire fresco, estaba de vuelta en tierra firme, estaba libre. El contraste con lo que había entrado al pez era dramático. Había entrado como un profeta orgulloso y rebelde, huyendo de Dios con determinación. Salía como un hombre quebrantado, blanqueado por su experiencia, transformado por su encuentro con la muerte y la misericordia de Dios. La Biblia no especifica exactamente dónde el pez lo dejó. Algunos estudiosos creen que fue en algún lugar de la costa del Mediterráneo, posiblemente no muy lejos de donde había comenzado su huida. Otros sugieren lugares diferentes. Lo que importa es que Jonás estaba de vuelta, listo para enfrentar el llamado que había intentado evitar. El pez, habiendo cumplido su propósito, se alejó nadando de vuelta al mar. Había sido un instrumento en las manos de Dios, preparado para un momento específico, usado para un propósito específico, y ahora su tarea estaba completa. Jonás se quedó allí en la playa, probablemente temblando, definitivamente agradecido, y posiblemente preguntándose qué vendría después. Había experimentado algo que ningún otro ser humano había experimentado. Había sido tragado por un gran pez, había sobrevivido 3 días en su vientre y había sido liberado vivo. Era un testimonio viviente del poder de Dios y de su misericordia. Su propia apariencia física sería evidencia de lo que había pasado. Cuando más tarde llegara a Nínive y comenzara a predicar, su aspecto hablaría antes que sus palabras. La gente vería en él a alguien que claramente había pasado por algo extraordinario. Pero por ahora, Jonás necesitaba recuperarse, necesitaba encontrar agua fresca para beber y lavar, necesitaba comida para recuperar sus fuerzas, necesitaba tiempo para procesar todo lo que había vivido y aprendido, y sobre todo, necesitaba estar listo, porque sabía que el llamado de Dios vendría nuevamente. Dios no lo había rescatado del vientre del pez solo para dejarlo en paz. Lo había salvado porque todavía tenía un propósito para él. Nínive aún esperaba, el mensaje aún necesitaba ser entregado, y esta vez Jonás tendría que obedecer.
Jonás había tenido tiempo para recuperarse físicamente de su experiencia en el vientre del pez. Había encontrado agua, comida y había descansado, pero sabía que su historia no había terminado. Sabía que Dios no había terminado con él, y entonces vino la palabra del Señor por segunda vez. El capítulo 3, versículo 1 y 2, lo registra claramente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Era casi idéntico al primer llamado. Las mismas palabras de apertura: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Dios no había cambiado de opinión. El destino seguía siendo el mismo. La misión seguía siendo la misma. Nínive aún necesitaba escuchar el mensaje de Dios. Pero había una diferencia sutil. La primera vez, Dios le había dicho que pregonara contra Nínive porque su maldad había subido delante de él. Esta vez, Dios simplemente le dijo que proclamara el mensaje que él le daría. No especificaba de antemano cuál sería ese mensaje exactamente. Esto significaba que Jonás tendría que ir primero y esperar instrucciones una vez que llegara allí. No podría planear con anticipación, no podría preparar exactamente qué diría. Tendría que confiar en Dios paso a paso, obedeciendo sin conocer todos los detalles por adelantado. Era una prueba de fe y obediencia. Después de todo lo que había pasado, ¿confiaría Jonás en Dios lo suficiente como para ir sin saber exactamente qué tendría que hacer cuando llegara? ¿Obedecería incluso sin tener todo el plan revelado? Dios le estaba dando una segunda oportunidad. No lo había desechado por su desobediencia anterior. No lo había reemplazado con otro profeta más dispuesto. No le recordó constantemente su fracaso pasado, ni le hizo pasar por un proceso largo de prueba para demostrar que había cambiado. Simplemente renovó el llamado. Era como si dijera: ahora, otra vez, aquí está lo que quiero que hagas. Era gracia pura. Era misericordia inmerecida. Era Dios dando a su siervo rebelde otra oportunidad de hacer lo correcto. Y esta vez la respuesta de Jonás sería completamente diferente. No hubo debate, no hubo resistencia, no hubo excusas ni intentos de negociación. El versículo 3 simplemente dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. La obediencia fue inmediata y completa. Se levantó implica acción rápida y decidida. No se quedó sentado pensando en las opciones. No pasó días considerando si realmente debía ir o no. Se levantó y fue. Conforme a la palabra de Jehová, significa que siguió las instrucciones exactamente como Dios las había dado. No modificó el mandato para hacerlo más cómodo. No buscó atajos o alternativas. Simplemente obedeció tal como Dios había ordenado. El contraste con su primera respuesta no podría ser más dramático. La primera vez, Jonás se había levantado para huir en la dirección opuesta. Ahora se levantaba para ir exactamente donde Dios lo enviaba. La primera vez había pagado dinero para alejarse de la voluntad de Dios. Ahora caminaba voluntariamente hacia ella. El viaje desde donde estaba hasta Nínive no era corto. Tendría que caminar durante semanas, quizás más de un mes. Tendría que cruzar cientos de kilómetros, atravesar terrenos difíciles, pasar por montañas y ríos, viajar a través de territorios que podrían ser peligrosos. Durante todo ese tiempo, Jonás tuvo muchas oportunidades para cambiar de opinión. Cada día que caminaba hacia el este, podría haber decidido detenerse, podría haber dado la vuelta, podría haber buscado otro camino, pero no lo hizo. Continuó avanzando un paso a la vez, día tras día, acercándose más y más a la ciudad que había desesperadamente querido evitar. Su apariencia probablemente aún mostraba señales de lo que había pasado. Su piel quizás todavía tenía un tono extraño por los jugos del pez. Su ropa era de viajero, simple y gastada.
pero seguía caminando hacia Nínive, hacia el lugar que Dios había designado, hacia la misión que Dios le había dado. Esta vez nada lo detendría. Había aprendido de la manera más difícil posible que huir de Dios no funciona, que la desobediencia solo trae problemas, que la única paz verdadera viene de estar en el centro de la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad nos lleva a lugares que preferiríamos no ir. Finalmente, después de semanas de viaje, Jonás llegó a su destino. Y lo que vio debió haberlo impresionado profundamente. La segunda parte del versículo 3 describe: y Nínive era ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Nínive no era una ciudad común, era una metrópoli masiva, una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. La frase de 3 días de camino podría significar que se necesitaban 3 días para recorrer toda la ciudad de un extremo al otro, o que el área metropolitana con todos sus suburbios era tan vasta que requería 3 días para atravesarla completamente. Las murallas que rodeaban Nínive eran impresionantes. Eran altas, gruesas y se extendían por kilómetros. Había torres de vigilancia espaciadas regularmente a lo largo de las murallas y grandes puertas monumentales que permitían la entrada y salida de la ciudad. Dentro de esas murallas había palacios magníficos donde vivía la familia real y los nobles. Había templos dedicados a los dioses asirios, con sus propias estructuras imponentes y decoraciones elaboradas. Las calles estaban llenas de gente de todas clases, comerciantes vendiendo sus productos, soldados patrullando, funcionarios gubernamentales yendo de un lugar a otro, familias viviendo sus vidas diarias. Para un profeta hebreo solitario, la vista de esta ciudad debió ser abrumadora. No tenía un ejército con él, no tenía respaldo político, no tenía credenciales oficiales que lo identificaran como embajador de algún rey poderoso. Era solo un hombre con un mensaje de Dios. Y estos eran los asirios, el pueblo más temido del mundo antiguo, los guerreros más brutales, los conquistadores más crueles. Esta era su capital, el corazón de su imperio. Si alguien en el mundo no querría escuchar un mensaje de juicio, serían ellos. Pero Jonás entró de todas formas. Atravesó las grandes puertas de la ciudad, caminó por sus calles amplias, y mientras caminaba, comenzaba su misión. El versículo 4 nos dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Caminó durante un día completo dentro de la ciudad antes de comenzar a predicar activamente. Observaba, veía la magnitud de lo que enfrentaba. La población era enorme, las estructuras eran impresionantes, el poder militar era evidente en todas partes, pero tenía un mensaje que dar, y Dios lo había enviado a darlo. Así que después de ese primer día de entrada, comenzaría a proclamar las palabras que cambiarían el destino de esta gran ciudad. Jonás finalmente abrió su boca y comenzó a predicar. El mensaje que dio era sorprendentemente breve y directo. La segunda parte del versículo 4 lo registra. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabras en español, probablemente no más de 5 o 6 en el hebreo original. Era un mensaje corto, simple y completamente claro. No había ambigüedad, no había vueltas ni explicaciones largas. Era una declaración directa de juicio inminente. De aquí a 40 días, establecía un plazo específico. No era algún día o eventualmente, era un periodo de tiempo concreto y limitado. 40 días, un poco más de un mes. Eso era todo el tiempo que Nínive tenía. El número 40 aparece frecuentemente en la Biblia.
Llovió 40 días y 40 noches durante el diluvio. Israel vagó 40 años en el desierto. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí. Jesús ayunó 40 días en el desierto. Era un número que a menudo representaba un período de prueba, juicio o preparación. Nínive será destruida. Era la consecuencia. No decía cómo sería destruida, si por fuego, terremoto, invasión o algún otro medio. Solo decía que la destrucción vendría. La ciudad sería derribada, devastada, eliminada. Lo interesante es que el mensaje no incluía explícitamente una condición. No decía, si no se arrepienten, Nínive será destruida. No ofrecía abiertamente una alternativa. Simplemente declaraba lo que sucedería. Pero implícito en cualquier mensaje profético de juicio estaba la posibilidad del arrepentimiento. Los profetas no anunciaban juicio solo para informar sobre eventos futuros inevitables. Lo anunciaban para dar advertencia, para provocar cambio, para ofrecer una última oportunidad de evitar el desastre. Jonás caminaba por las calles de Nínive proclamando este mensaje. Lo decía en las plazas públicas donde la gente se reunía. Lo decía en los mercados donde los comerciantes vendían. Lo decía una y otra vez mientras recorría la ciudad. Su apariencia seguramente ayudaba a captar la atención. Un extranjero con aspecto extraño, posiblemente aún mostrando los efectos de su tiempo en el pez, clamando un mensaje de destrucción inminente. Era difícil ignorarlo, y el Espíritu de Dios estaba trabajando. Mientras Jonás predicaba, algo comenzaba a suceder en los corazones de la gente que escuchaba. El mensaje, aunque simple, penetraba profundamente. Las palabras, aunque pocas, tenían poder. Y la ciudad comenzaría a responder de una manera que nadie podría haber predicho. Lo que sucedió después fue extraordinario. El versículo 5 describe la respuesta. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La gente creyó. No solo algunos individuos aquí y allá. No solo los más religiosos o los más pobres. Desde el mayor hasta el menor de ellos, significa que fue una respuesta universal. Desde los más poderosos hasta los más humildes, todos creyeron el mensaje. Creyeron a Dios. Reconocieron que el mensaje de Jonás no era solo la opinión de un hombre loco. Era una advertencia genuina del Dios verdadero. Y tomaron esa advertencia en serio. Su respuesta fue inmediata y dramática. Proclamaron un ayuno, lo que significaba que dejaron de comer completamente. El ayuno era una práctica común en el mundo antiguo para expresar dolor profundo, arrepentimiento serio o búsqueda urgente de favor divino. También se vistieron de cilicio. El cilicio era una tela áspera y tosca hecha de pelo de cabra negro. Era incómoda, irritante contra la piel y desagradable de usar. Nadie se vestía de cilicio por gusto. Se usaba específicamente como una señal externa de tristeza interna y humillación. Imagina las calles de Nínive después de que el mensaje de Jonás comenzó a extenderse. Donde antes había gente vestida normalmente, comiendo, trabajando y viviendo sus vidas, ahora había multitudes vestidas de cilicio. Los mercados cerraban porque la gente dejaba de comprar y vender. Las casas se volvían silenciosas mientras las familias ayunaban y oraban. Esto no era una actuación superficial, no era un ritual vacío realizado solo por tradición. Era un arrepentimiento genuino y profundo. La gente de Nínive reconocía que su ciudad merecía el juicio que Jonás anunciaba. Sabían que su maldad era real y querían cambiar. El contraste era impactante. Nínive era conocida por su crueldad, su violencia, su orgullo militar. Eran conquistadores que no mostraban misericordia. Eran opresores que no conocían la compasión.
Y sin embargo, cuando escucharon el mensaje de juicio, se humillaron completamente. Y esto sucedía en respuesta a un mensaje de solo 8 palabras, predicado por un profeta extranjero que no tenía credenciales impresionantes ni ejército detrás de él. Era un testimonio del poder de la palabra de Dios cuando es proclamada con fidelidad y cuando el Espíritu de Dios prepara corazones para recibirla. Era también un contraste doloroso con el propio pueblo de Israel. A través de los siglos, Dios había enviado profeta tras profeta a Israel con mensajes mucho más largos, con señales y milagros, con paciencia extraordinaria. Y frecuentemente Israel se resistía, ignoraba los mensajes o perseguía a los profetas. Pero aquí, una ciudad pagana que no conocía las escrituras hebreas, que no tenía historia con el Dios de Israel, respondía con fe inmediata a un mensaje simple. Era humillante para Jonás, y era un mensaje para todas las generaciones futuras sobre cómo Dios puede trabajar en cualquier corazón que esté dispuesto a escuchar. La noticia del mensaje de Jonás y la respuesta del pueblo llegó rápidamente a los oídos del rey, y su reacción fue tan dramática como la de sus súbditos. Los versículos 6 y 7 describen lo que hizo. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes. El rey de Nínive era uno de los hombres más poderosos del mundo en ese momento. Era el gobernante del imperio más temido. Tenía ejércitos bajo su comando. Tenía riquezas inmensas, tenía poder absoluto sobre millones de personas, pero cuando escuchó el mensaje de juicio no respondió con arrogancia, no envió soldados para arrestar a Jonás, no desestimó el mensaje como tontería de un extranjero. En cambio, se levantó de su trono, el símbolo de su poder y autoridad. Se quitó sus vestiduras reales, las ropas finas y elaboradas que marcaban su posición. Se cubrió con cilicio, la misma tela áspera que la gente común estaba usando, y se sentó sobre cenizas, adoptando la posición más humilde posible. Las cenizas eran otro símbolo de luto y arrepentimiento. Sentarse en cenizas era declarar públicamente: reconozco mi estado deplorable, me humillo completamente. Era un acto de contrición profunda, pero el rey no se detuvo con su propio arrepentimiento personal. Emitió un decreto oficial para toda la ciudad. El versículo continúa con las palabras exactas del decreto. Por mandato del rey y de sus grandes, se decreta que hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Era un decreto extraordinario. Ordenaba que todos, incluso los animales, participaran en el ayuno. Los bueyes y las ovejas no podían comer ni beber. Era una forma de enfatizar la seriedad absoluta de la situación. Toda criatura viviente en la ciudad estaba involucrada en este acto de arrepentimiento. El decreto ordenaba que tanto personas como animales se cubrieran de cilicio. Imagina el espectáculo. No solo las personas vestidas con tela áspera, sino incluso el ganado cubierto con ella. Era una imagen visual poderosa de una ciudad entera en luto por su pecado. Clamen a Dios fuertemente era un llamado a la oración urgente y desesperada. No oraciones casuales o rutinarias, sino clamor intenso, súplica apasionada por misericordia. Pero lo más importante venía a continuación. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey reconocía específicamente el pecado de Nínive. Era una ciudad de violencia y rapiña, de robo y opresión, y ahora llamaba a cada persona a abandonar esas prácticas.
No era suficiente solo ayunar y vestirse de cilicio. Tenía que haber cambio real de comportamiento. Tenía que haber transformación genuina. El arrepentimiento verdadero siempre incluye tanto tristeza por el pecado como cambio de conducta. El decreto del rey terminaba con una esperanza cautelosa. El versículo 9 registra sus palabras finales. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El rey no presumía saber con certeza lo que Dios haría. No decía, si hacemos esto, definitivamente seremos salvados. En cambio, expresaba humildemente, ¿quién sabe? Reconocía que estaban completamente a merced de Dios. No podían exigir nada, solo podían esperar en su misericordia. Esperaban que Dios se volviera y se arrepintiera. En el lenguaje bíblico, cuando se dice que Dios se arrepiente, no significa que Él cometió un error o cambió de opinión caprichosamente. Significa que Él ajusta su respuesta basándose en el cambio en el comportamiento humano. Era un principio consistente en toda la Biblia. Dios responde a cómo las personas responden a Él. Cuando la gente se endurece en pecado, Dios endurece su juicio. Cuando la gente se arrepiente, Dios extiende misericordia. Y eso es exactamente lo que sucedió. El versículo 10 describe la respuesta de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios vio sus acciones. No solo escuchó sus palabras o notó sus rituales externos. Vio que genuinamente se habían convertido de su mal camino. Vio cambio real en sus corazones y en su comportamiento. Y basándose en lo que vio, Dios se arrepintió del mal que había planeado. La destrucción que Jonás había anunciado no sucedería. Los 40 días pasarían y Nínive seguiría en pie. La ciudad sería perdonada. Era un testimonio poderoso del carácter de Dios. Él no disfruta destruyendo, no busca razones para castigar. Su naturaleza es ser misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, como las Escrituras lo describen repetidamente. Dios había dado a Nínive una advertencia no porque quería destruirlos, sino porque quería salvarlos. El propósito del mensaje de juicio era provocar arrepentimiento, no simplemente informar sobre una destrucción inevitable. Y había funcionado perfectamente. Una ciudad entera, más de 120,000 personas, había sido salvada de la destrucción porque creyeron el mensaje y se arrepintieron. Era uno de los avivamientos más grandes jamás registrados en la historia. Los ninivitas, que eran paganos sin conocimiento previo del Dios verdadero, habían respondido con más fe que muchos en el pueblo elegido de Israel. Habían creído basándose en un mensaje simple de un profeta extranjero. No pidieron señales adicionales, no exigieron pruebas, simplemente creyeron y actuaron en consecuencia. Pero mientras toda la ciudad se regocijaba por la misericordia de Dios, había una persona que no estaba feliz: Jonás. El capítulo 4, versículo 1, revela su reacción. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Era increíble. Jonás acababa de ser testigo de uno de los eventos más extraordinarios en la historia de la humanidad. Más de 100,000 personas se habían arrepentido y habían sido salvadas de la destrucción. Era un triunfo misionero sin precedentes. Cualquier profeta debería haber estado emocionado y agradecido. Pero Jonás estaba enojado, muy enojado. El texto dice que esto desagradó a Jonás en gran manera. No era solo una pequeña molestia, era un enojo profundo y amargo. En los versículos 2 y 3, Jonás expresó exactamente por qué estaba enojado, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ahí estaba la verdad. Jonás admitía que había huido originalmente precisamente porque conocía cómo era Dios. Sabía que Dios era misericordioso. Sabía que si Nínive se arrepentía, Dios los perdonaría. Y eso era exactamente lo que Jonás no quería que sucediera. Su queja era asombrosa. Esencialmente acusaba a Dios de ser demasiado misericordioso. Estaba molesto porque Dios había perdonado a los enemigos de Israel. Prefería ver a 120,000 personas destruidas antes que ver a Dios mostrar compasión hacia ellos. Y su enojo era tan intenso que pedía morir. Mejor me es la muerte que la vida, decía. Si este era el tipo de Dios al que servía, un Dios que perdonaba incluso a los asirios crueles, entonces Jonás prefería no vivir. Dios respondió con una pregunta simple en el versículo 4. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Era una pregunta penetrante. ¿Realmente tenía Jonás derecho a estar enojado? ¿Era su ira justificada? ¿Tenía sentido estar molesto porque más de 100,000 personas habían sido salvadas? Jonás no respondió. En cambio, el versículo 5 nos dice: «Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad». Aparentemente, Jonás todavía esperaba que Dios destruyera Nínive de todos modos. Salió de la ciudad, construyó un pequeño refugio para protegerse del sol y se sentó a observar. Quería ver la ciudad arder. Entonces Dios preparó una lección final para su profeta obstinado. El versículo 6 describe: «Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera». Dios hizo que una planta, probablemente un ricino que crece rápidamente, creciera durante la noche. La planta proporcionaba sombra extra sobre la enramada que Jonás había construido, protegiéndolo mejor del calor intenso del sol. Y Jonás estaba muy contento con esta planta, pero al día siguiente Dios tenía más preparado. Los versículos 7 y 8 continúan: «Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento oriental, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios envió un gusano que atacó la planta, haciéndola secar. Luego envió un viento caliente del desierto. El sol golpeó directamente a Jonás sin la protección de la sombra. El calor era tan intenso que Jonás comenzó a desmayarse, y otra vez deseaba morir. Mejor sería para mí la muerte que la vida, decía. Todo esto por una planta. Estaba tan molesto por perder la sombra de una planta que quería morir. Dios le preguntó en el versículo 9, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Entonces vino la lección final, registrada en los versículos 10 y 11. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Era una comparación devastadora. Jonás tenía más compasión por una planta temporal que por 120,000 seres humanos. Se preocupaba más por su propia comodidad física que por la vida de toda una ciudad. La planta no era nada especial. Jonás no la había plantado.
No había trabajado para hacerla crecer. Había aparecido de la noche a la mañana y había desaparecido igual de rápido. No tenía valor duradero. Pero Nínive era diferente. Era una ciudad llena de personas creadas a imagen de Dios. Eran personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, una frase que probablemente se refería a su ignorancia espiritual. No conocían al Dios verdadero. No habían tenido la oportunidad de aprender sus caminos. No merecían misericordia. Dios incluso mencionaba los animales. Había muchos animales en la ciudad que también habrían sido destruidos si el juicio hubiera caído. Dios se preocupaba incluso por las criaturas inocentes. El libro termina abruptamente con esta pregunta. No hay registro de la respuesta de Jonás. No sabemos si finalmente entendió la lección o si continuó en su amargura. La pregunta queda flotando en el aire, desafiando no solo a Jonás, sino a todos los que leen esta historia. Si esta historia te ha impactado, si has visto algo nuevo en las páginas de este antiguo libro bíblico, te invito a que te suscribas a nuestro canal para descubrir más historias fascinantes de la Biblia que transformarán tu comprensión de la fe. Comparte este video con alguien que necesite conocer la misericordia infinita de Dios. Y recuerda, la salvación es de Jehová, y su compasión no tiene límites.